La siguiente historia me la manda Mario Santiago del Estado de México. Yo nunca pedí tener sueños lúcidos. Nunca leí tutoriales ni hice ejercicios para inducirlos. Simplemente un día pasó. Me desperté en un sueño sabiendo que estaba soñando. Pensé que era una coincidencia, algo raro, una de esas cosas que le pasan a uno una sola vez. Pero no, fue apenas el comienzo. Desde entonces, cada vez que duermo despierto dentro de otros mundos que no controlo del todo, pero donde soy consciente, puedo ver cada detalle, puedo sentir el suelo bajo mis pies, la brisa, la piel, los olores, los sonidos, puedo tomar decisiones dentro de todo. Esto es tan real que cuando despierto paso horas dudando si lo que viví fue un sueño o si fue alguna especie de desdoblamiento, de ruptura entre planos. No sé bien cómo explicarlo. Solo diré que llevo ya muchos años así, y aunque muchas veces es fascinante, últimamente se ha vuelto una maldición. Yo crecí en una familia católica. De niño me llevaban a misa, hice mi primera comunión, me enseñaron a rezar, pero poco a poco algo en mí dejó de conectar con eso. No fue por rebeldía ni por enojo, simplemente dejé de sentir que eso era para mí. Empecé a ver las cosas de otra forma, a cuestionarlas. Ahora tengo otras creencias, una visión más espiritual, más energética, más intuitiva. No creo en el diablo, no le rezo, no le temo. Al menos eso pensaba yo. Esa noche empezó como cualquier otra. Me acosté tarde, como siempre, con los audífonos puestos, dejando que la música me llevara. Cerré los ojos, me dejé ir. Al poco rato ya estaba dentro del sueño. Recuerdo la calle. Estaba caminando en un lugar que me parecía muy familiar y ajeno al mismo tiempo, una colonia vieja, pero descuidada, como si nadie hubiera vivido ahí en décadas. Las banquetas levantadas con raíces atravesándolas, las bardas grafiteadas, con el cemento agrietado, como si la humedad las estuviera devorando desde dentro. Casas maltratadas, con ventanas rotas y puertas colgando. Todo olía a polvo, a abandono, a tiempo detenido. Caminaba sin rumbo hasta que vi una casa pequeña metida entre dos más grandes. Tenía la puerta entreabierta, como invitándome a pasar. Me detuve frente a ella dudando, pero había algo que me jalaba, una especie de presión en el pecho que me empujaba hacia adentro. Y yo entré. El interior era aún más viejo que el exterior, muebles cubiertos de polvo, una lámpara de techo oscilando ligeramente, aunque no había viento. Todo parecía sacado de los años 60, pero olvidado, pudriéndose lentamente. Crucé la sala y llegué a un cuartito, donde había una cama individual, con sábanas amarillentas. Me senté. Fue entonces que la vi. Una mujer parada frente a un espejo polvoriento, en un closet de madera carcomida. Se peinaba con lentitud, como si el tiempo no le importara. No me miraba directamente, pero sabía que estaba ahí. Me hablaba a través del reflejo. Su voz era suave, casi maternal, pero con una vibración extraña. Antes de que salgas de aquí, tienes que llevarte algo. No pregunté qué, solo la miraba, confundido, tratando de entender qué hacía ella ahí. Entonces, sin girar el cuerpo, abrió la puerta del closet con una mano. Lo que vi adentro me heló la sangre. Ahí estaba, un ser rojo, delgado, con una cola puntiaguda, con dos cuernos curvos, como el diablito de la lotería, pero más real, más orgánico, más vivo. Tenía un palo atravesándole la pierna, clavado contra la madera, como una mariposa en una vitrina. Me miró directamente. Sus ojos no eran rojos ni negros, eran del color de las brasas cuando están por apagarse. Ayúdame, me dijo. Te voy a dar lo que quieras. Solo libérame. Ayúdame a irme de aquí. ¿Qué quieres? Yo te lo doy. No me moví. Me temblaban las manos. Todo en mí gritaba que no lo hiciera, que no confiara. Pero su voz tenía un tono hipnótico, como una melodía que no puedes dejar de escuchar. Le pregunté qué ganaba yo, qué iba a pasar si lo soltaba. Me dijo que sabría cosas, que por fin entendería lo que otros no entienden, que todo lo que hiciera me saldría bien. Y al final lo hice. Saqué el palo. El ser chilló como un cerdo degollado. Luego se levantó de golpe. Saltó por el cuarto como un animal. Se arrastró bajo la cama. Subió al techo. Caminó boca abajo como una araña. Mi cuerpo estaba congelado. De pronto se detuvo justo enfrente a mí. Me miró tan de cerca que pude ver que no tenía pupilas. Y ahí desperté. Me levanté bañado en sudor. Mi cuarto estaba oscuro, pero todo se sentía normal.
La computadora seguía encendida, el ventilador giraba, afuera los perros ladraban. Me dije a mí mismo que solo había sido un sueño más, uno muy raro, sí, pero solo eso. No le conté a nadie. Pero la noche siguiente, esa noche no quería dormir. No por miedo exactamente, sino por una sensación que no sabría cómo describir. Algo entre desconfianza, intranquilidad y una extraña anticipación, como si algo dentro de mí supiera que volvería a pasar. Me acosté más tarde de lo normal, tratando de aguantar el sueño frente a la pantalla, viendo videos sin sentido en YouTube, leyendo publicaciones en Reddit sobre sueños lúcidos, tratando de convencerme de que no era el único que había soñado cosas tan extrañas. Pero eventualmente el cuerpo cedió. Y cuando desperté, dentro del sueño no estaba en la misma calle abandonada. Ahora estaba en un salón, un lugar enorme, interminable, que parecía flotar en medio de la nada. El suelo era de mármol blanco, con vetas doradas. Los muros, si es que eso eran columnas gigantescas, gruesas, cubiertas de lo que parecía ser oro, como si cada una pesara toneladas y no sostuviera nada. Todo brillaba con una luz cálida, pero sin un sol visible, como si la iluminación viniera desde dentro del lugar mismo. En el centro, una mesa larga, inmensamente larga, y sobre ella, comida. Platillos que parecían salir de un banquete de la realeza, carnes jugosas, frutas que goteaban néctar, copas de cristal llenas de vino, panes humeantes, postres brillantes como joyas. Tenía un aroma tan embriagante todo, casi empalagoso, un perfume que me revolvía el estómago. Y frente a mí, él. Ya no era el ser rojo del sueño anterior, ahora era un hombre alto, de traje negro, con una sonrisa quieta y un bigote bien recortado, elegante pero imponente. Parecía el dueño de todo. Se sentaba con la espalda perfectamente recta sin mover un solo músculo, pero sus ojos eran los mismos. Ya estás aquí, me dijo. Disfruta, te lo has ganado. Sentí un escalofrío, reconocí su voz de inmediato, era la misma que me había pedido ayuda. No dije nada, solo lo observé con cuidado, intentando entender si aquello era realmente un sueño o si era otra cosa. En ese momento me di cuenta de que solo había 2 sillas ocupadas, la suya y la mía. Las demás estaban vacías, alineadas alrededor de la mesa. ¿Qué es este lugar?, le pregunté. Un salón de paso, me dijo, para los que están despertando. Aquí puedes disfrutar mientras lo demás se acomoda. No entendía, todo parecía tener un lenguaje simbólico que se me escapaba. Le pregunté por qué estaba ahí, qué significaba todo esto. Pero él no respondió, solo se inclinó ligeramente hacia la mesa y me dijo con voz amable: come, aquí nada te hará daño, estás en tu lugar, en tu hogar. Tuve la tentación, sí. El hambre dentro del sueño parecía real, podía sentir el estómago vacío, la boca seca, las papilas salivando ante el olor de la carne. Pero algo dentro de mí, algo visceral y profundo, me gritaba que no tocara nada, que no comiera, que resistiera. No tengo hambre, le dije. Él sonrió, no con burla, más bien con paciencia. No importa, volverás tarde o temprano, todos comen. Y ahí, en ese instante recordé el sueño anterior, el closet, el palo en la pierna, el ser rojo. Comprendí con un escalofrío en la espalda que no era casualidad, no era uno de esos sueños inconexos que se olvidan al despertar. Era una continuación. Desperté con un nudo en el pecho. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Todo estaba en silencio. Ni los perros ladraban. Me levanté a tomar agua y al pasar frente al espejo del baño por un momento, juré ver una silueta detrás de mí. Algo pequeño, bajo, con cuernos. Me giré de golpe. Nada. No quise dormir el resto de la noche. Al día siguiente me animé a contárselo a mi mamá. Me miró con el rostro pálido, tensa, como si no supiera si regañarme o abrazarme. Me preguntó si había hecho algún pacto, si había jugado con cosas raras. Yo le dije que no, que nunca le había rezado a nadie, que no me metía en cosas de ese tipo. Entonces, ¿por qué entraste?, me preguntó. ¿Por qué lo ayudaste? No supe qué decirle, ni siquiera yo lo sabía. Solo recuerdo que en el momento me pareció lo correcto. Esa misma tarde me quedé solo en casa. Mi mamá salió. Me senté frente a la computadora intentando distraerme. Estaba editando unas fotos para una tarea, cuando vi algo, un destello, una sombra.
En la pared justo detrás del mueble que tengo a la izquierda del escritorio, vi una figura moverse. Era rápida, apenas un parpadeo, pero alcancé a distinguir algo. Cuernos, una figura delgada, una cola que terminaba en punta, justo como el ser del primer sueño. Me levanté de golpe, revisé toda la casa, pero nada. Volví a sentarme tratando de calmarme, diciéndome que era mi mente, jugando conmigo. Pero al rato, cuando fui al baño y cerré la puerta, vi algo más. Desde abajo, por la rendija entre la puerta y el suelo, unos dedos pequeños, oscuros, como si alguien o algo estuviera acostado al otro lado de la puerta, mirando por debajo. Me quedé inmóvil. El aire se volvió más denso, como si se congelara dentro del baño. Escuchaba mi propia respiración. El corazón me retumbaba en los oídos, y entonces desapareció. Abrí la puerta de golpe. Nada, otra vez nada. Pero desde entonces, nada volvió a sentirse igual. No he vuelto a dormir desde entonces, o al menos no de la misma manera. Más bien, ya no sé cuándo estoy dormido. Después de lo que pasó en el baño, empecé a tener miedo de estar solo. Me volví paranoico, con las sombras. Cada silueta, cada rincón sin luz me parecía sospechoso. Caminaba por la casa sintiendo que alguien me miraba desde las esquinas, desde detrás de las puertas entreabiertas, desde los reflejos. Lo peor era el espejo del pasillo. Empecé a taparlo con una toalla. Pero el problema no fue ese. El problema fue que las cosas comenzaron a pasar incluso fuera de mi casa. Un día iba en el camión, de regreso de la escuela. Estaba cansado mirando por la ventana, todo normal. Hasta que el chofer frenó de golpe. Todos nos fuimos para adelante. Unos se quejaron. Me asomé por el parabrisas. No había nada. Nada que justificara el frenón. Solo la calle vacía. Pero el chofer se quedó un momento mirando al frente, con el rostro pálido, como si hubiera visto un animal cruzar. No dijo nada. Arrancó de nuevo, pero yo lo vi. Temblaba ligeramente las manos en el volante. Esa noche dormí poco. Soñé con el salón dorado de nuevo, pero estaba en ruinas. Las columnas estaban cuarteadas, la mesa larga llena de telarañas, las copas caídas, y entre las sillas vacías, los mismos ojos me observaban desde las sombras. Desperté sudando, me ardían los ojos de tanto desvelo, y ahí fue cuando empezó el insomnio real. Tenía miedo de cerrar los ojos, miedo de volver ahí. Empecé a dormir en la sala, con la televisión encendida. Luego pasé a poner música toda la noche, música fuerte, de esas que te despiertan con los bajos. Pero nada servía, tarde o temprano me vencía el sueño y él regresaba. No siempre lo veía, a veces solo escuchaba sus pasos, unos pasos ligeros, como si descalzo caminara sobre mármol. Otras veces lo veía en el rabillo del ojo, de pie, con su traje, esperándome junto a la mesa vacía. No hablaba, solo esperaba. Pero lo peor fue la vez que no lo soñé. Esa noche estaba acostado en mi cama completamente despierto, o eso pensaba. Estaba mirando al techo, cuando sentí como si algo entrara a mi cuarto. No lo vi, no escuché la puerta abrirse, solo lo sentí. El ambiente cambió, se volvió denso, pesado, como si el aire se pudiera cortar con un cuchillo. Intenté moverme pero no podía. Intenté gritar y mi voz no salía. Entonces lo escuché cerca de mi oído, con una voz muy baja. Ya no tienes que cerrar los ojos para venir, porque ya me abriste la puerta. Sentí su aliento caliente en mi cuello, y luego, nada, otra vez. Me desperté de golpe, no en mi cama, estaba en el suelo, en la sala, como si me hubiera desmayado y caído ahí. Desde entonces, ya no necesito dormir para sentirlo cerca. He empezado a notar cosas extrañas. En mi celular a veces aparece una llamada perdida con un número oculto a las 3 de la madrugada, siempre a esa hora. Cuando reviso, ya no está, pero la notificación se queda, como si alguien me hubiera marcado desde un lugar que no existe. Y una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché a mi mamá desde la cocina llamándome. «Ven, hijo, baja». Me levanté confundido, eran casi las 2 de la mañana. Me asomé desde la escalera, todo estaba oscuro. «Ven, te dejé algo». Esa voz ya no sonaba igual, no sonaba como mi mamá, sonaba como una imitación de su voz, como si alguien estuviera intentando sonar como ella, pero no supiera exactamente cómo. Me regresé al cuarto temblando. Al día siguiente le pregunté si me había llamado. Me dijo que no, que había dormido toda la noche. Pero esa noche en el pasillo vi el reflejo en el espejo que cubrí con la toalla, el reflejo de una mujer con el cabello largo, peinándose frente a un mueble viejo.